Hoy, hermanos, pues cuando este libro de hombres, hombre poderoso de Dios, fue traído a nuestra iglesia, a México, hace muchos años, causó una revolución y cada vez que tú lo lees causa lo mismo, porque creo que siempre es un llamado que nos hace sentir realmente incómodos, realmente nos enfrenta con las debilidades del carácter de los hombres. Ser espiritual no es no es la tendencia natural del hombre. Nuestra tendencia natural es acomodarnos, es ir en contra. Y qué bueno que ustedes toman este desafío de venir y de poderse inspirar a través de este libro. Yo creo que lo tienes que hacer personal más que recibir una clase. Ayuda mucho porque pues siempre Dios nos habla a través de sus hombres, de sus mensajeros, pero definitivamente no va a trascender si tú no lo decides hacer algo, algo personal. Este, eh, hoy pues vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? De ser un hombre poderoso, un hombre poderoso de Dios. Y hablando de esto, quizás puedes entender que la condición de nuestra masculinidad en nuestros días no es algo muy alentador. Vivimos en un tiempo de la historia de la humanidad en la que la masculinidad, en la que el honor, la caballerosidad, la de hombres buscando ser heroicos, en la que la dignidad en el hombre no es exaltada, ¿no? En realidad, vivimos en una época en la que la imagen del hombre se ha deteriorado tanto, ¿verdad? Que su masculinidad se asemeja o se relaciona con una persona vulgar, con una persona lujuriosa, a quien no le interesan en un sentido cuidar y demostrar honor en su carácter. No son cosas que escuchamos nosotros, estarás de acuerdo conmigo. No nos, no nos, no le está interesando al hombre ahora este tipo de cosas en su corazón. Al contrario, ¿no? Lo miras carente de valores morales cada vez más, sediento de poder, sediento de fama, prepotente, grosero, violento, avaro, obsesionado a veces, ¿no? Con el deporte tan fanático como lo que vivimos aquí en Querétaro hace 2 semanas. Fue muy triste, de verdad que la ciudad toda la semana era como un shock, ¿verdad? Haber escuchado lo que pasó en el estadio y estamos hablando de que al hombre se le está relacionando con ese tipo de actividades y la masculinidad se relaciona o más lo comprendemos, ¿no? Como también al hombre como alguien perezoso, alguien distante, alguien cobarde, alguien deprimido. Y si siguiéramos la lista como nos hace pensar eh, Sam Lane, la verdad es que nos confronta porque ¿dónde quedó aquella imagen de asemejanza de Dios como fue creado el hombre? ¿Dónde queda aquello, ¿no? Donde se le dio el poder y el dominio sobre la creación divina? ¿Dónde queda aquello que era poco menor que los ángeles? Y hoy el hombre no se asemeja a nada de eso. Y hermanos, esa es la realidad. Vivimos en tiempos en los que la masculinidad en realidad está en un estado deplorable, ¿no? En un momento de la batalla en la que David peleaba, y muere Jonatán y muere Saúl, aún y que Saúl era su enemigo y lo trató de matar. Cuando David se entera que habían muerto en la batalla, David dice,
herida fue tu gloria, ¿no? Le dice a Dios, dice, ¿cómo han caído los valientes? Hermanos, hay una necesidad tan grande, ¿no? De ser personas heroicas, y como hombres tenemos que admitir con vergüenza que hay bases muy reales para que todas estas cosas que he dicho, estas acusaciones, tengan un peso muy grande, ¿no? En realidad yo creo, y como decía Roberto, la necesidad es levantar la masculinidad porque se ha fracasado. En general, la imagen del hombre, aún en la iglesia, no es del hombre espiritual. Algunos de ustedes quizás entenderán en lo profundo de sus corazones que cuesta ser espiritual, y que a veces alguien tiene que estarte diciendo hacer las cosas para que puedas tú avanzar en tu vida cristiana. Así que esto de héroe, esto de sacrificado, esto de amigo leal, esto de hombres compasivos, hombres transformados, no está en el lenguaje en la actualidad cuando se habla del hombre. Desgraciadamente no es así. Y nosotros, hermanos, necesitamos despertar. ¿Por qué? Porque somos hombres del reino de Dios. Somos hombres cuyo espíritu de Dios ha sido depositado en nuestros corazones, y lo que necesitamos más que nunca, hermanos, de verdad, es despertar. Porque al sacudirnos a veces de nuestro egoísmo, de momentos, venimos de una pandemia que ha adormecido el corazón y el espíritu de muchos, no solamente de hombres, de mujeres, ¿verdad? Pero mayormente, ¿verdad? En los hombres ha sido terrible ver que no estamos, al 100 comprometidos, y yo siento lo mismo en la iglesia, esa pelea. Somos muchos hombres y cuando nos conectamos nos sucede lo mismo, pocos conectándose y algunos dejando al tiempo el escucharlo después, pero no está el corazón comprometido. Estamos encadenados al egoísmo, a veces encerrados, ¿no? Aún en depresiones, pero necesitamos despertar. Yo creo que Dios está esperando, ¿verdad? Que nosotros nos levantemos a, a dar nuestro mejor como hombres. Este libro menciona estas palabras, ¿no? Es un llamado a levantarnos a las alturas de la dignidad y la nobleza para las cuales Dios te ha creado. Puedes mirarlo de esta manera. De verdad que Dios tiene un estándar y un sueño para tu vida de nobleza que quizás nunca has imaginado para ti. Cuando llegamos a la iglesia, quizás vimos destruidas muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida, pero al llegar a Dios, Dios nos quiere reconstruir y quiere elevar nuestra dignidad, quiere elevar nuestro estatus de héroes, de personas que se levantan en medio de sus circunstancias, ya no como víctimas, sino como personas que pelean y que se esfuerzan. No en vano, el libro de Apocalipsis siempre se refiere a los vencedores, los que salgan vencedores, el que salga vencedor, el que se levante, el que se aferre, el que pelee, porque esa es la actitud que debemos de tener como hombres. Así que Dios nos está llamando, hermanos, a salir de ese egoísmo, de la vulgaridad, de la superficialidad en la que como hombres estamos siendo condenados. No solamente dentro de la iglesia, el mundo está condenado a esto, el mundo está en esa prisión, y en la iglesia tenemos que liberarnos de esas cadenas, ¿no? Del orgullo, del miedo, aún de la sensualidad que en medio de los, ahora sí que los medios tecnológicos a veces propician, y bueno, tienen atados a muchos. Es un llamado, hermanos, este tiempo, y yo creo que este nuevo periodo para ustedes es un llamado a conquistar precisamente tus debilidades, tus miedos, dejar el pasado atrás, dejar las excusas atrás, y poder, hermanos, ser personas que mientras avanzamos en nuestra fe,
¿verdad? Nos convertimos en lo que Dios quiere, ¿no? Es tiempo de levantarnos. Si es tu deseo, déjame decirte que entonces Dios sí te va a convertir en un hombre poderoso de Dios, porque es su deseo. El Espíritu Santo trabaja siempre de esta manera en nuestra vida para hacernos personas cada vez más espirituales y más cercanos a nuestro Dios. ¿Qué es espiritualidad? Te decía que lo natural para nosotros es ir en contra, ¿no? Del espíritu, es ser personas. Si nosotros no oráramos, si nosotros no leyéramos la Biblia, si nosotros no buscáramos este tipo de reuniones, permitiríamos que nuestra carne creciera y se fortaleciera, ¿no? En vez que nuestro espíritu. Pero si nosotros fortalecemos el espíritu, nos convertimos en personas cada vez más espirituales que le permiten, dice Romanos 8:12, que tenemos una obligación y no es vivir para los deseos pecaminosos de nuestra carne, sino más bien dice que si vivimos para nuestro espíritu, por medio del espíritu haremos morir esos malos deseos, ¿no? Y podremos experimentar ese poder de Dios en nuestra vida. Espiritualidad, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13 al 16. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El problema, hermanos, no es que en tu naturaleza, en tu forma de vivir, en ti como hombre, tengas una falla en tu construcción como hombre, ¿no? Que hayas salido defectuoso. No saliste defectuoso, ¿no? El problema, hermanos, nuestro problema es que no estamos dispuestos a profundizar. Somos personas muy superficiales. Nos dejamos simplemente ser hombres de un contacto de apariencia en el que nadie puede explorar las cosas más profundas de nuestra vida. Y a veces no nos importa que alguien sepa eso y nos quedamos de una manera siendo personas sin tocar el espíritu que Dios quiere, ¿no? Sin ir hacia adentro. Uno nunca va a poder ser un hombre poderoso de Dios si no somos espirituales, si no buscamos entender y comprender las verdades que Dios nos revela en las escrituras, como dice esta escritura. Muchos al leer la palabra de Dios quizás le demos la vuelta, quizás digamos no entiendo y cierras tu Biblia, pero hay quienes buscando ser profundos, buscando ser espirituales, le ruegan a Dios, Dios, ayúdeme. Dios, déjeme ver lo que quiere de mi vida. Y es, hermanos, cuando ese deseo se convierte realmente en una bendición de Dios, porque Dios va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Dios nos va a ayudar a ser espirituales. Ser espiritual se trata no de ninguna otra cosa más que de depender en Dios, de tener una estrecha relación personal con Él. Si tú no tienes una estrecha relación con Dios, no vas a navegar en la superficialidad. Vas a ser un hombre que con tu intelecto, ¿verdad? Con tu inteligencia, con tu conocimiento, vas a dar consejos o vas a explicar algo de Dios, pero nunca el Espíritu de Dios va a lograr transformar tu vida porque tú has decidido quedarte ahí, ¿no? En la superficialidad. No podemos nosotros, hermanos, dejar de trabajar en nuestros corazones de una manera profunda,
porque Dios es la manera en que Dios trabaja. Estarás de acuerdo conmigo que Dios trabaja de una manera profunda. Dios trabaja de adentro de nosotros hacia afuera. La clave no está enfocado en hacer. Muchas veces en la iglesia tuvimos esta tendencia de, bueno, es que tienes que compartir. Bueno, inclusive podríamos decirlo así, es que tienes que 30 minutos orar y 30 minutos leer tu Biblia. Y quizás tú lo hacías, pero en realidad no es el enfoque. Si somos más maduros entendiendo esto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no es que hagamos cosas, sino seamos, ¿no? Sino de verdad nos enfoquemos en, yo sí quiero estar con Dios, sí quiero estar cerca de Él, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Te decía que nosotros tendemos a ser así, ¿no? Pesos, plumas, actores superficiales, ¿no? Nuestras maneras de contestarnos, ¿no? Son muy superficiales. Y un hermano me decía, y la verdad, tenía una plática con él el viernes pasado y me decía, mira, yo he platicado con varios, nadie quiere decir cómo está espiritualmente. O sea, después de no habernos visto, dice, todos quieren hablar de si perdieron el trabajo, cómo les fue en el trabajo, como muchas cosas de su entorno, de sus formas, ¿no? Pero dice, nadie quiere hablar de cómo está con Dios. Dice, es obvio. Dice, porque yo me siento igual, ¿no? Si yo me siento que he estado muy débil, que he estado muy superficial con Dios, ¿no? Pero si nosotros, hermanos, estamos como en este tiempo, estás apercibido de que necesitas ser profundo, de que necesitas ir hacia la profundidad que Dios quiere, de verdad es que tú vas a empezar a ser alguien que reflexiona de una manera más intensa, ¿no? Dios nos hizo diferentes, hermanos, con corazones que sienten. Somos hombres que lejos de ser superficiales, de ser solo apariencia, realmente tenemos alma. Yo sí creo y estoy seguro que tú has llorado. Estoy seguro que en algún momento de rodillas has derramado lágrimas pensando en ti, pensando en las cosas que no están bien, pensando en las cosas que te duelen, pensando en las cosas que te afligen, pensando en las cosas que te angustian. Estoy seguro que cuando de verdad tú te has derramado tu corazón, te has dado cuenta que que esto te ha unido a Dios más que nunca, porque Dios nos hizo así. Dios no nos hizo personas superficiales, Dios nos hizo personas capaces de ser espirituales enfocándose en el corazón. Así que nosotros necesitamos la espiritualidad para tratar lo más profundo de nuestros corazones, porque Dios trabaja, ¿no? De adentro hacia afuera. Dios ve quién eres de verdad, ¿no? Una de las escrituras que me encanta en 1 Samuel, capítulo 16, en el verso 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Nunca dejes de pensar en esto, aunque dice también, y leía esto con un hermano, el día lunes por la tarde, leíamos Apocalipsis 3 y la primera, esta parte de lo que habla a la iglesia de Éfeso, el Espíritu, dice, el Espíritu habla a las iglesias y cuando habla a la iglesia de Éfeso, le dice, yo sé que tienes fama de estar vivo, no, de parecer que estás bien. Dice, pero no, estás muriendo y dice, rescata lo que aún tienes. Muchos de nosotros quizás en apariencia podríamos parecer bien, pero en el espíritu, en el corazón, quizás estamos navegando por tierras áridas, ¿no? Siendo superficiales con Dios.
Hermanos, es tiempo, este es un llamado de Dios a que no te quedes en la superficie, sino que seas una persona profunda, alguien que va a buscar ser espiritual, que va a buscar ser lleno, ¿no?, del Espíritu de Dios. Adivina cuál fue el secreto de David, por qué era tan poderoso. ¿Por qué David no tenía miedo? ¿Por qué David era un hombre valiente? ¿Por qué Dios se fijó en él? ¿Por qué Dios quiso hacer cosas increíbles a través de la vida de David? Porque David era espiritual. Era un hombre que tenía una relación profunda con Dios. Lee los salmos y son admirables, ¿no? Porque él veía en Dios la fuente de todo su poder, la protección, la provisión, la sabiduría, la fuerza, el valor, todo eso venía de Dios. No lo tenía David. David era un jovencito, pero sabía que Dios era fiel. Cuando él derrota a Goliat, nos da una cátedra de lo que es entender la dependencia en Dios. Cuando nosotros no somos capaces, quizás tú te sientas que no eres capaz, quizás tú te has sentido que no puedes ser el esposo que quieres, el hombre que quieres, el padre, el ciudadano, el discípulo, el líder, pero déjame decirte, claro, porque no depende de ti. Qué bueno que te sientas así, pero si admites que nuestra mayor necesidad es Dios, nuestro poder viene de Dios, entonces déjame decirte que esa convicción te llevará y llevará a tu familia, ¿no? Sabrá que eres un hombre de Dios. La iglesia sabrá que se está levantando un hombre genuino. Muchos hermanos tan sencillos en su vida y con tantas complicaciones en el día a día, que viven del día a día de su trabajo, se han levantado a hablarnos palabras inspiradas por Dios y dices, este hombre está muy cerca de Dios y no tienes que ser no tan erudito. ¿Por qué? Porque en realidad el poder viene de nuestra unión con Dios. Dios levanta a hombres poderosos cada vez que se unen a Él y que dependen de Él como David lo hacía. Así que necesitamos ser profundos, hermanos. ¿Qué podemos lograr nosotros para ser espirituales? Primero, el hombre espiritual tiene una devoción a la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos en hombres que absorben la palabra de Dios en lo más profundo de su ser. La Biblia es una espada de doble filo, dice la Escritura, que profundiza, ¿no? Lo más en nuestro corazón de una manera que nadie más lo puede hacer. Así que nosotros necesitamos la palabra de Dios como la amó Josías, un jovencito que cuando la descubrió lloró y decía, ¿cómo es posible que nunca he puesto mi corazón en la palabra de Dios? Dios dice, con razón hemos estado sufriendo tanto, ¿no? Él se alarma y pone a ayunar al pueblo y llora porque el anhelo de la palabra de Dios en su corazón de verdad era muy grande y así necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos ser cortados por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en tu vida? ¿Cuántas veces has permitido que lo que lees te corte? Decíamos, ay, estoy bien cortado el corazón y dices, bueno, era una forma de expresión para explicar que habías permitido que la palabra de Dios realmente te tocara, te afectara, ¿no? Han quedado atrás esos días, quizás días en tu conversión en los que cuando tenías un corazón duro y empezaste a permitir que la palabra de Dios te tocara, empezaste a sentir eso, ¿no? Como cómo cambió tu corazón a ser un corazón suave. ¿Cómo podremos entonces nosotros eh, ablandar nuestro corazón otra vez? Pues bueno, cada día decide abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Decide abrir tu Biblia y tomar notas. Pregúntate, ¿qué me está llamando Dios a hacer? Memoriza estas escrituras, reflexiónalas, tenlas en el corazón. Y algo que siempre es bueno hacer es compartirlo con otros. Llevo
como 3 años compartiéndose todos los días un devocional a la iglesia, pero este año decidí hacer algo diferente. Cayó en mis manos un libro de hermanos de la iglesia de los Estados Unidos. Está en inglés ese libro, se llama Encendiendo la llama. Y me causó mucha eh, intriga, ¿no? El libro, y lo empecé a leer y decía, este no es un libro que te va a dar todas las respuestas o todo digerido. Más bien es un libro que te pide que tú hagas ese ejercicio. Y cada día comparto un verso de la Biblia, un solo verso. Y hay 5 preguntas. Y cada pregunta sobre esa escritura nos ayuda a profundizar, a reflexionarla, aún a explorar en la escritura otras cosas. Pero algo que hacemos, ¿verdad? O que nos obliga a esta dinámica, hermanos, es a abrazar la escritura en nuestro corazón. De verdad que por mucho tiempo no podemos estar pensando en lo que leímos en la mañana. Además de todo, termina diciendo, ¿quién necesita escuchar esta escritura? Y te hace pensar en quién, ¿no? ¿A quién le puedes decir esta escritura? Y muchas veces en mis tiempos de discipulado he ocupado estas escrituras para enseñarle a los hermanos, ¿no? Pensé en esto en ti, o se la he compartido a otros hermanos. En realidad, esto significa, ¿no? Que nosotros estamos dando ese paso en ser profundos, ¿no? En permitirle a Dios que otra vez hable a nuestras vidas, que otra vez empiece a trabajar en nuestro corazón. Es como regresar a nuestro amor primero, ¿no? Cuando la Biblia nos significaba un motivo muy grande para poder vivir ese día, ¿no? Para poderle dedicar a Dios, para poder ser guiados por Dios. Así que, hermanos, para poder profundizar necesitamos devoción, pero también es devoción a su palabra, pero también necesitamos orar. Dice esta escritura en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Escucha lo que dice esta escritura, dedíquense a la oración. Recuerdo que hace unos años aquí en Querétaro compartí también una clase que le llamé Conectado. Y les decía a los hermanos que, bueno, hoy la tecnología nos hace pensar, y bueno, desde hace mucho tiempo, esa palabra unplugged, ¿no? Desconectado, nos hacía pensar ya mucho en que muchos de los instrumentos electrodomésticos, electrónicos, ya no necesitaban estar conectados, ¿no? Nuestros celulares ya no necesitan estar en la línea conectados, ahora los caminamos, ya esa tecnología creo que tú entiendes perfectamente, pero una de las cosas que les decía es, nunca podemos desconectarnos de Dios. Entonces necesitamos constantemente estar orando. Un hermano en Los Ángeles, un evangelista, me compartía una experiencia de él y él me decía, necesitamos constantemente hacer oraciones como cuando nosotros respiramos. Y profundizó un poquito en el tema y una de las cosas que me quedó muy grabado es esto, ¿no? La oración es constante en nuestra vida, debe de ser constante todo el tiempo. Estás en tu trabajo, vas en la calle y tus pensamientos tienen que ir a Dios y constantemente ofrecerte a Dios. Estas cosas te hacen un hombre que está preparado espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Las disciplinas espirituales, normalmente Satanás uno de los instrumentos favoritos de Satanás es nos hace creer que las disciplinas espirituales son difíciles. ¿A ti te ha hecho creer, Satanás, que orar, que meditar en la palabra de Dios, como te he dicho, es difícil? Cuando nosotros permitimos ese pensamiento, adivina qué sucede. Ya no lo hacemos. Es que es difícil levantarse temprano. Esa es una mala excusa. En realidad, nuestro cuerpo puede ser condicionado. Todos los días a las 5 de la mañana se abren mis ojotes, ¿no? Y de repente los sábados, los domingos, digo, ay, es sábado, ¿no? O es domingo, que normalmente pues ocupamos un poquito más de horario para descansar, ¿no? Pero hay disciplinas que nos enseñan
y condiciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo un hábito. Necesitamos tener un hábito de levantarnos, no de desearlo, sino de programarlo. Cuando nosotros tenemos deseos, se quedan en ello, pero cuando damos el paso de, entonces de planearlo, entonces ya estamos haciendo dando un paso en el que solo nos queda la ejecución. Dios bendice, hermanos, y Dios nos ayuda cuando de verdad hacemos estas cosas. Así que establece una hora, arrodíllate otra vez, ora fuerte, involucra tu corazón, de verdad piensa en Dios, piensa en ti. Ayer le decía también a un hermano en la mañana, a uno de mis discípulos, le digo, qué bueno que lo ves, ahora te animo a que te quebrantes por ello, a que haya lágrimas contigo y con Dios. Tu esposa y tú deben de ir a orar y buscar esto. Digo, porque cuando tú más lo hagas, de verdad ustedes se van a sentir tan fuertes en Dios, pero tan fuertes que no van a regresar al mismo punto, sino van a seguir creciendo cada vez más. Así que cuando tú estés orando, ¿verdad? Aumenta entonces de manera significativa, ¿verdad? El tiempo y la manera en que tú lo estás haciendo. Estas cosas, hermanos, nos alejan de la superficialidad y nos hacen hombres espirituales, hombres enfocados en el corazón, hombres enfocados como David, ¿no? Y entonces vamos a ver en nuestras vidas un crecimiento. Una buena pregunta para ti es si estás en el mismo sitio, ¿verdad? En tu relación con Dios que hace años. ¿Estás ahí? ¿O estás orando más? ¿O estás conociendo de una manera más profunda la Escritura? Hermanos, necesitamos seguir creciendo. Algunos de nosotros quizás estamos ahí detenidos en alguna de estas áreas, ¿no? Yo te digo algo, con razón, somos tan superficiales. Con razón pasan cosas a nuestro alrededor y quizás ni siquiera nos angustia o ni siquiera nos duele el corazón como Dios se duele, no por el pecado de los demás o por tu pecado o por las necesidades o por la gente perdida. Con razón somos tan superficiales, con razón somos tan flojos, ¿no? Tan hombres que solamente quieren asistir a una reunión y no involucrarse. Qué bueno que estás conectado hoy porque Dios quiere sacarte de esa mundanidad, ¿no? Y de esa poca espiritualidad. Nos quiere sacar de ahí a todos para que nosotros podamos seguir creciendo y podamos ser hombres, ¿no? Como dice la escritura, cada vez más maduros. Hebreos 6:1 es una escritura tremenda. Todo eso, los primeros 10 capítulos, ¿no? Pero este verso dice lo siguiente, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Fíjate lo que dice. Así que deja de estar insistiendo, depende de Dios, ora, lee la Biblia, razónala. Esto lo has escuchado muchas veces, pero dime, ¿eres fuerte en eso? ¿Somos fuertes en la oración? ¿Somos fuertes en la reflexión de las escrituras? Y dice bien esta escritura, dice, por el contrario, lo que necesitamos es seguir adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Este escritor de Hebreos, como tú sabes, el libro de Hebreos fue escrito a hermanos que estaban muriendo espiritualmente, hermanos que estaban sufriendo en su espíritu y aún abandonando la fe. Y Pablo, y bueno, el escritor de Hebreos les dice, hermanos, es que no pueden estacionarse ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con un deseo ferviente, ¿verdad? De crecer en nuestra intimidad con Dios y de abrazar. Este libro va a hablarte de muchos temas, de aspectos del carácter espiritual de los hombres que tenemos que tomar fuerza y decir, yo lo quiero hacer. La santidad, la pureza, la honestidad, la compasión, la verdad, la amistad, como el ejemplo, la autoridad, el celo, el arrepentimiento. ¿Cuántas áreas que Dios va a llamarte a tu vida? Pero no puedes ser superficial, recuérdalo. Tienes que tomar la decisión de ser espiritual.
de ser un hombre profundo, porque si no, el atrofiar tu corazón, tu vida va a ser lamentable. Necesitamos realmente más bien crecer. Tenemos que ir más allá, entonces, y estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que Dios, hermanos, nos va a regalar algo que es increíble, ¿no? Una relación estrecha con Él. Termino con este Salmo 63, del 1 al 5, dice la Escritura, dice, y copié el título del Salmo para que entiendas el contexto de estas escrituras, ¿no? Dice, Salmo de David, de cuando él estaba en el desierto de Judá. ¿Qué estaba haciendo? Estaba huyendo. Estaba escapándose de Saúl porque lo andaban siguiendo para matar, ¿no? Para asesinarlo, para acabar con él. Y mira lo que dice David. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Deben de ser nuestras palabras, hermanos. Debemos de sentir estas palabras como nuestras, hacerlas nuestras. Y este es el llamado. Increíble, ¿verdad? Que Dios inspire el liderazgo, ¿no? En este caso, pues a ustedes, a los líderes, al plan, a Roberto. Increíble que Dios nos llame a levantarnos como hombres poderosos de Él, porque eso, hermanos, es lo que necesita nuestra familia, lo que necesita nuestro mundo. Necesita héroes, necesita personas que se levanten a mostrar la dignidad del Hijo de Dios, del hombre que tiene en su interior un poder que nadie más lo tiene, que solamente le pertenece a los hijos de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga este plan para la región de Izcali. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la presentación. Sabes que te quiero, mi hermano, y que te admiro muchísimo y que también me inspira mucho lo que has estado haciendo en la región de Izcali. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mis hermanos.